Y todos pueden cambiar su corazón. ¿M? Todo el mundo puede ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Estamos viendo la naturaleza tripartita del hombre y la enseñanza bíblica se refiere al ser humano como compuesto por tres partes, que posee tres naturalezas diferentes: espíritu, alma y cuerpo. ¿M? En Génesis 2, 27 dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Desde ese momento fue un alma viviente, es una naturaleza inmaterial. En 1 Tesalonicenses 5:23 habíamos leído en el bloque anterior que dice la palabra de Dios: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu, el alma y el cuerpo. Vamos a estar leyendo Hebreos 4:12 y vamos a ver sobre qué partes de nuestro ser actúa la palabra de Dios. Dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu. O sea, son dos cosas diferentes: el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, ¿sobre qué parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, actúa la palabra de Dios? Entre el alma y el espíritu. Entonces, la Biblia y la experiencia cristiana confirman la naturaleza triple o tripartita del ser humano. A su vez, esta interpretación de la naturaleza humana nos permite entender muchos de los mecanismos psicológicos y espirituales en nuestra vida que se relacionan con la santificación, las dolencias del alma y las opresiones espirituales. Aunque estaremos refiriéndonos al espíritu y el alma como partes, entre comillas, de nuestro ser, debemos recordar que son componentes inmateriales, y que por lo tanto es solamente una manera más comprensible de explicar realidades y fenómenos que escapan a nuestros sentidos físicos. Vamos a empezar por el espíritu humano. Recordemos que Jesús mismo se hizo hombre y él resucitó a una joven, la hija de un mandatario, y dice que cuando estaba muerta la niña, Jesús le dijo que se levante, y dice: su espíritu volvió. Había salido el espíritu, que es esa niña, y se había ido al cielo, o había salido, o estaba en camino, y su espíritu volvió y volvió a entrar, y eso es la resurrección. La muerte es la salida del espíritu y queda el cuerpo y nuestra alma. Vamos a ver lo que es el asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, nuestro intelecto. Entonces, también Jesús, cuando partió de este mundo, cuando murió en la cruz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el espíritu de Jesús salió, y quedó el cuerpo en la cruz, que fue bajado, después puesto en la tumba, y después el espíritu de Jesús volvió al cuerpo y resucitó con un cuerpo glorificado. El cuerpo fue cambiado y fue el primero en resucitar con un cuerpo, digamos así, transformado, que podía atravesar paredes, comer, no comer, podía hacer cualquier cosa, podía aparecerse en cualquier lugar, y ese es el cuerpo que vamos a tener aquellos que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. También en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59, Esteban, un hombre de Dios, cuando es apedreado por su fe,
él tiene una visión y ve a Jesús en el cielo, y mientras estaba muriendo, le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea que lo que sale es uno mismo, uno se ve, el espíritu tiene vista, o sea, uno ve el cadáver, digamos así, de uno mismo, y va, si es de Dios, al cielo, y si no es de Dios, va al infierno. Llevado por los ángeles al cielo, llevado por los demonios al infierno. El espíritu, usted está viendo mi cuerpo, pero mi espíritu es el que está adentro y soy yo realmente. Cuando parta de este mundo, va a quedar mi cuerpo y va a ir mi espíritu con Dios, porque yo soy de Dios y he entregado mi vida a Jesús, y usted también puede ser, tener la certeza de que va a ir al cielo, no porque uno se cree bueno, sino porque Jesús pagó el pecado de todos nosotros en la cruz y murió en nuestro lugar, para que usted reciba el regalo de la salvación, que es la vida eterna. Entonces el espíritu humano es la parte más interior de nuestro ser, que nos permite comunicarnos con Dios. Es la parte que estuvo muerta antes de nuestra conversión y nuevo nacimiento, antes de recibir a Jesús. Dice Efesios 2:1, dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El Espíritu ha muerto por nuestros pecados. En Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia de Dios, por el amor inmerecido de Dios, ustedes son salvos. Entonces nosotros, por el pecado, nuestro espíritu estaba muerto. Pero cuando recibimos al Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, entonces dice: estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia de Dios son salvos. Eso es lo que se produce, el milagro del nuevo nacimiento, que está en San Juan capítulo 3. Lea San Juan capítulo 3 y va a ver cómo Jesús le explica a un fariseo, o un dirigente religioso llamado Nicodemo, lo que es el nuevo nacimiento. Entonces, el espíritu estuvo muerto antes de nuestra conversión y nuevo nacimiento, y esa fue la razón por la que antes no podíamos tener amistad con Dios. Nuestras oraciones o rezos, por así decirlo, no pasaban del techo, y Dios era solamente un concepto ideal o era algo inalcanzable. Por eso los agnósticos piensan que es algo inalcanzable Dios, porque no saben estas cosas que estamos hablando, estos misterios extraordinarios que estamos hablando en este programa. En Ezequiel 36:26 hay una promesa de Dios que dice: les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. O sea que dice: pondré un espíritu nuevo, refiriéndose al espíritu de uno renacido, nacido de nuevo y unido al Espíritu de Dios. Entonces, ahora sí podemos comunicarnos con Él. Dios deja de ser una persona desconocida y lejana para ser algo que podemos relacionarnos en amor. Nuestro espíritu es también el asiento del Espíritu Santo en nuestro ser, desde nuestra regeneración, de nuestro cambio, y la comunicación es de espíritu a espíritu, de espíritu de Dios a el espíritu de uno. Entonces, en el libro de Romanos 8:16 dice: el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo recuerdo cuando el predicador que estaba en San Isidro diciendo: ¿quién quiere recibir a Jesús? Levante la mano. Yo sentía que tenía que hacerlo, le levanté, y en ese momento sentí que algo sucedió. Sentí una paz extraordinaria, sentí que el Espíritu Santo se unía a mi espíritu, sentí que había sido perdonado completamente y que no tenía ningún remordimiento de conciencia, que mis pecados habían sido borrados
Y eso es el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo entra y se une a el espíritu de uno. Y dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Uno comienza a ser guiado por el Espíritu Santo que se une a nuestro espíritu. Y el espíritu debe fortalecerse por medio de la comunión con Dios, en oración, por la lectura y meditación de la palabra de Dios y por la adoración a Dios. El alma humana. Ahora vamos a ver el espíritu, hablamos del alma ahora. Es la parte intermedia entre el espíritu y el cuerpo físico y está compuesta por nuestro intelecto, nuestros sentimientos o emociones y nuestra voluntad. Es la parte de nuestro ser que nos permite ser conscientes de nosotros mismos. De ahí esa famosa frase de Descartes que dice pienso, luego existo. Es lo que nos diferencia psicológicamente unos de otros. El alma fue afectada por el pecado, el intelecto fue oscurecido. En Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en esas personas, por la dureza de su corazón, por no querer arrepentirse, por no querer saber nada de Dios, tienen el entendimiento entenebrecido. Y entonces el entendimiento fue entenebrecido por el pecado y las emociones fueron dañadas y la voluntad torcida, y estos no han renacido en la conversión. O sea, cuando uno no se convierte, todavía la influencia del espíritu muerto que uno tiene está allí, pero cuando uno nace de nuevo, comienza a, digamos, el espíritu, que es la parte más interna de nuestro cuerpo, a influenciar en nuestra alma y en nuestras emociones y empieza a transformarlas de a poco. Entonces, el espíritu ha renacido, mientras que el alma tiene que ser renovada por un proceso continuo bajo la influencia del Espíritu Santo, del espíritu humano y de la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad permitir esa influencia renovadora. Vamos a un corte y seguimos.